Ya estamos de regreso y les decíamos que a propósito de los resultados de la PAES, los colegios municipales y subvencionados prácticamente no tuvieron lugar entre los 100 mejores puntajes, con la excepción, por ejemplo, de Augusto Dalmar de Ñuñoa, que estuvo ubicado en el puesto 44. Y además en el grupo hay solo un particular subvencionado, que es el Palmarés de Quilicura. Y los liceos emblemáticos desaparecieron de los lugares avanzados. El Manuel Barros Borgoño quedó en el número 163, el Instituto Nacional en el 303, mientras los liceos bicentenarios lideraron entre los públicos. Y aquí se instala y reinstala la discusión. Vamos de inmediato a conversar entonces con Mario Weisblut, fundador y expresidente de Educación 2020. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte con Hola, ¿qué nosotros esta tal? mañana. Muy buenos días. Mario, me leí una columna tuya que es muy interesante porque tú hablas de las PAES y las falencias educativas. Y quiero partir al tiro con las falencias que tú identificas, ¿no? En primer lugar, que la ley de inclusión deterioró la calidad, no mejoró la inclusión y que además ha sido levantada entre aquellos que han, digamos, entregado sus argumentos respecto de esta brecha, ¿no? Que los separa a los colegios públicos de los particulares pagados, perdón, de los públicos subvencionados y de los particulares pagados. ¿Por qué para ti esa es una falacia? A ver, mira, antes de entrar a la falacia, todos los años tenemos el Festival Anual de Rasgado de Vestiduras del CIMSE y el de la PAES, con exactamente los mismos argumentos, los mismos comentarios, etcétera, etcétera. En realidad, eh, lo que está ocurriendo es que desde hace más de 15 años, tal vez más aún, que no se toman medidas concretas para mejorar la calidad de la educación, y menos aún de la educación pública. ¿Mm? Em, la última medida que se tomó en Chile para mejorar la calidad de la educación y que ahora está quedando francamente obsoleta es la ley de carrera docente que se aprobó en el gobierno de Bachelet. Esa es la que iba a mejorar, ¿no es cierto?, el atractivo de la carrera docente para los mejores egresados de pedagogía, al darles una muy buena remuneración o mucho mejor remuneración, pero los datos están mostrando que aún con eso no se está logrando atraer, ¿no es cierto?, no solo los mejores puntajes de egresados de media, sino que incluso cada vez tenemos menos postulantes, ¿no? Lo cual significa que hay que darle otro envión, otro empellón a esa ley de carrera docente. Pero fuera de eso, como te digo, eh, no se ha tomado ninguna medida significativa que vaya directo a la vena de la calidad. ¿Mm? Ahora, la falacia a la cual yo me refería ¿Mm? es la reiterada, cansadora falacia de que los liceos emblemáticos se fueron al chancho cuando se aprobó la ley de inclusión porque se acabó la selección. Eso es falso por una simple razón. Los colegios emblemáticos fueron, como te dijera, capturados por la ACES, por la Asociación Anarquista de Estudiantes Secundarios. No sé si tú sabes, pero hay dos asociaciones de estudiantes secundarios, la CONES y la ACES. La CONES son los sensatos, la ACES son los anarcos. Y los anarcos se tomaron estos liceos emblemáticos hace más de 10 o tal vez 15 años, mucho antes de que se aprobara la ley de inclusión. De hecho, cuando se aprobó la ley de inclusión, ya los colegios emblemáticos, los liceos emblemáticos, no estaban pudiendo llenar sus cupos. Por lo tanto, nada que ver con la ley de inclusión, porque estaban incorporando los que se presenten. ¿Me explico? Ujú. Por lo tanto, no tiene nada que ver, y esto es un argumento manoseado, reiterado, cansador, agotador, pero bueno, yo sospecho que la derecha lo va a seguir diciendo hasta el fin de los días. Ya, ese es uno de los temas y de hecho en una columna, déjame revisar inmediatamente una columna o una carta más bien al director
de Kevin Canales, que es de Idea País, que señala que cuando tú dices que los malignizados SLEP están logrando muchísimos mejores resultados que los municipales y los subvencionados, él dice que esta afirmación es absolutamente imprecisa, porque dice que hoy los colegios subvencionados concentran el 53,7% de los alumnos que rindieron la prueba, en cambio los SLEP apenas el 5%. Correcto. Mira, no, yo en eso derechamente voy a reconocer un error. Ya. Yo tomé los datos del Mercurio sin leer la letra chica de lo que estaban diciendo los datos. Y efectivamente la carta del señor Canales es correcta. Así que yo cometí ahí derechamente un error. No hay una evidencia en la nueva PAES en la parte de abajo, en los que no logran los 500 puntos de mejora en los SLEP ni en los municipales. Así que derechamente digo mi error. Ya. Déjame ir a otra columna de Daniel Rodríguez. Él es de Acción Educar, donde efectivamente menciona la ley de inclusión, que dice él, la eliminación del lucro debió teóricamente llegar más recursos a las escuelas al evitar supuestamente a que los sostenedores retiraran, ¿no es cierto?, sus ganancias, y no se observan mejoras en los aprendizajes. Pero, dice él, se eliminó el dinamismo del sector particular subvencionado. También dice que al eliminar el copago, reemplazó el gasto privado por gasto público, pero no hay mejoras observables. Nuevamente, la ley de inclusión se pone al centro como aquella que está generando peores resultados de los que había incluso en el pasado. Mira, a ver, aquí hay una falacia number 2. Así como el mambo number 5, aquí está la falacia number 2. La ley de inclusión nunca tuvo como propósito mejorar la calidad de la educación. Nunca. La ley de inclusión tuvo como propósito disminuir, aunque sea un poco, la horrorosa segregación que existe en el sistema escolar chileno, el segundo más segregado del planeta, Mil. El segundo más segregado del mundo después de Perú. Perú tiene la medalla de oro, nosotros la de plata. Entonces, atribuirle a la ley de inclusión el que no mejoró la calidad de la educación es mezclar peras con manzanas. Mira, detrás de esto hay una cuestión más profunda. ¿Ah? Ya. Para la derecha ideológica, la ley de inclusión ha sido ¿cómo te dijera? Ha sido el puñal en el corazón más grande que pueda haber. Porque en el fondo va al corazón de la lógica de la lógica intrínseca que en el país implantó que si tú tienes plata, te rascáis con tus propias uñas en las AFP, te rascáis con tus propias uñas en las ISAPRE, te rascáis con tus propias uñas, ¿no es cierto?, pagando plata por la educación de tus hijos. Ese ha sido como el meollo, no sé si me explico, el destilado. Y entonces la ley de inclusión al herir en el ala una de sus mantras en materia de inclusión educativa, ha sido una cuestión que va a seguir siendo fuente de ataques de parte de la derecha por los próximos décadas, ¿no? En particular, los argumentos que está usando Daniel Rodríguez, ahí sí que están bien equivocados, realmente. Mira, sí. Agrega que el SAE, que es Sistema de el admisión. sistema de admisión escolar, la mal llamada tómbola que le han puesto, porque en tiempos en tiempos de que la inteligencia artificial está dominando el mundo, decirle a un algoritmo que es una tómbola es no entender nada, pero hay un factor, por No, supuesto. perdón. Mira, no es no entender nada. Es No, sí dar sé, un argumento un epíteto peyorativo. por supuesto, eso es lo que te quería decir. No, era que tiene un sentido, ¿no? De generar una distorsión de un elemento que
Yo he conversado no solo contigo, converso con muchos expertos en educación. Por ejemplo, Silvia Izaguirre, hace unos días conversaba con ella y decía, pero ¿cómo es posible que se siga hablando del SAE como una tómbola? Pero dicho eso, él señala que el SAE no alivió la segregación, debilitó proyectos públicos de alta exigencia académica y rigidizó el proceso de admisión. Dice que la educación pública no ganó nada con este golpe a la educación particular subvencionada. El 70% de los padres siguen prefiriéndola año a año. ¿Cómo lo ves? Casi bordeando la estupidez. Es decir, que el SAE no lo que los padres sigan escogiendo los particulares subvencionados a pesar del SAE es, mira, es que ya el grado de absurdo me llena la cabeza. Mira, el SAE, y estoy seguro que tú lo sabes, pero para beneficio de los que te escuchan, ¿Mm? eh, lo único que hace es decirle a los padres, escoja usted su primera preferencia, su segunda preferencia, su tercera preferencia de en qué colegio quiere poner a su hijo. Eso hace. Y entonces después el algoritmo va, ¿no es cierto?, sorteando y viendo en cuál de tus preferencias queda. Si los padres escogen ponerlos en sus particulares subvencionados, eso no va a cambiar un ápice por el SAE. Entonces, está fuera de tiesta, perdona, pero es que ya es como agotadora la obsesión de la derecha con el SAE y con la ley de inclusión. Un poquito agotadora, realmente. Ya, pero entonces de nuevo, porque tú dijiste algo que es muy interesante, estamos en este loop constante de que todos los años PAES igual brecha entre particulares pagados y el resto, de CINSE lo propio. ¿Por qué tenemos entonces esa brecha? ¿Por qué no se corrige? ¿Por qué no se acorta? Ya, mira, en todo el planeta existe una correlación casi perfecta entre los resultados de las pruebas, que en Chile serán CIMSE y PAES, en otros países serán otras, pero hay una correlación casi perfecta entre resultados educativos y nivel sociocultural y económico de los alumnos. Es así. O sea, mira, te voy a dar un ejemplo. Si tú tomas mañana un colegio público de La Pintana y tomas el mejor colegio particular pagado y simplemente todos los días, desde primero básico hasta cuarto medio, tomas los alumnos en un bus y los traspasas de colegio, ¿me explico? Mandas a unos al colegio, mandas a los estudiantes ricos al colegio de La Pintana y a los estudiantes del colegio de La Pintana al mejor colegio de la PAES. Los que van a entrar a la universidad son los alumnos ricos que estudiaron en el colegio de La Pintana. Es así de brutal el peso que tiene el, 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 el nivel socioeconómico, cultural, académico de los alumnos. Así, entonces, nosotros, aunque mañana tú tengas una, un empujón brutal a la calidad de la educación en general y a la calidad de la educación pública, los 100 mejores colegios, que me parece un título además que me parece detestable y agotador, los 100 mejores de la PAES. Los 100 mejores de la PAES son los 100 mejores para cobrar y atraer estudiantes ricos. Eso es todo lo mejor que tienen esos 100 colegios. Entonces, también es un poquito agotador y cansador, así, da casi lata todos los años entrar en lo mismo. Mina. Claro, Mario Weisblut, cuando tú formabas parte de Educación 2020 y hablábamos de la educación que íbamos a tener, ¿no es cierto?, hacia el 2020, imagínate, ya estamos en 2025. eh, Naturalmente que hay un factor que tiene que ver con como dices tú, ¿no es cierto?, con las profundas desigualdades que existen en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Y que por lo tanto se reflejan en el sistema educacional. Pero personas como Daniel Rodríguez y otros, tanto de Idea País como de Acción Educar, realzan
cómo, decía, por ejemplo, no recuerdo si él mismo, sí, él decía también en esta columna, cómo los colegios particulares subvencionados han hecho un aporte extraordinario, dice él. Sostenedores que combaten la desigualdad educacional palmo a palmo, estoy hablando de Daniel Rodríguez, de Acción Educar, con escasísima colaboración del Ministerio de Educación y la Superintendencia, y sus resultados son extraordinarios. Entonces, a ver, de nuevo, A ver, yo ¿podemos no luchar contra esta tengo- desigualdad estructural? a ver. Él dice que los particulares subvencionados hacen un aporte extraordinario. Ok, yo también lo encuentro. No tengo nada en contra de los colegios particulares subvencionados, Mirna. Es decir, trabajan bien, hacen su pega, algunos de ellos, otros no. Pero déjame decirte un dato que ya es un poco antiguo, ¿no? Si tú tomas los colegios particulares subvencionados y los públicos en el mismo tramo socioeconómico, es decir, si escoges el tramo entre, que tenga entre 90 y 92% de estudiantes en pobreza, ¿me explico? O entre 80 y 83% de los estudiantes en pobreza. Si comparas peras con peras en materia del nivel socioeconómico, los municipales y los particulares subvencionados lo hacen exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, dale con la canción, dale con la canción. Pero, perdona, pero Por lo hacen favor. exactamente igual ¿en qué? ¿En qué En los medición? resultados, en los Pero resultados. tanto PAES como CINCE. Exacto, exacto. Si tú tomas colegios, el gran marcador, Mirna, es el nivel socioeconómico de los alumnos. Y si tú tomas colegios de igual nivel socioeconómico, eh, eh, particulares subvencionados o públicos, los resultados son prácticamente iguales. ¿Tú sabes quién dijo esto? Harald Beyer. O sea, escuchen a su propia gente, por favor. O sea, ¿hasta cuándo? Mira, respecto al SAE, perdón, al sistema de admisión, sí, al sistema de admisión escolar. ¿Tú sabes quién lo defendió? El presidente Piñera. Cuando le preguntaron al presidente Piñera qué opinaba del sistema de educación escolar, dijo, declaró en alguna entrevista que lo encontraba estupendo porque es lo que él vivió cuando vivía en Harvard, cuando vivía en Boston. Entonces, Entonces, claro, la derecha es realmente ya un poquito agotadora, pero te digo, hay una explicación para eso. La ¿cuál es? explicación es que para la derecha ideológica, el atentar contra el mantra de que yo me rasco con mis propias uñas y con mis propias platas en educación, en salud, en AFP, es como un escupitajo para la cara ideológica de la derecha. Ese es el punto de fondo. Tú decías en tu paper o tu análisis, decías que por algo en los países de la OCDE son los sistemas públicos los que tienen una injerencia esencial en la educación escolar. Pero en Chile tenemos una visión distinta 95%, ¿ah? de la El OCDE. 5% de los alumnos de la OCDE están en escuelas públicas. El 95% de los alumnos de la OCDE están en escuelas sin fines de lucro, sin selección y sin copago. Entonces ya, por favor, paren de gozar, paren de gozar. O sea, realmente me agota. Todos los años la misma cuestión. Y ya, ok, y para ir cerrando, porque se nos va acabando el tiempo, Mario Weisblut, pero déjame entender entonces, si tenemos una desigualdad estructural, y tal como tú Ese dices es el muy bien, si mandamos a los cabros del punto. Grange, si mandamos a los cabros del Grange a un colegio de La Pintana, un liceo público de La Pintana, lo más probable es que los cabros del Grange van a llegar a la universidad y los chicos del, tú dices que de La Pintana se Que van estudiaron en al Grange Grange, ¿sí? no entran. No, Pero no será mucho quizás la comparación, no. porque si te dan Ya, si bueno, te dan la educación del Grange, te estoy dando una exageración didáctica, si tú por quieres. supuesto. Pero el punto es el siguiente, amigo. Si tú tomas al grupo de los estudiantes pobres sentados en los pupitres del Grange, cuyos profesores por lo demás no son muy diferentes a los de La Pintana, ¿ah? Cuyo plan de estudios no es muy diferente al de La Pintana, ¿ah? Salvo que tienen algunos profesores traídos directamente de Inglaterra, eso sí hay que reconocerlo. Eh,
Los estudiantes en sus casas se maneja un lenguaje 10 veces peor que en las casas ricas. Viajan, tienen mejor salud, hacen tarea con calefacción, no hay balazos en sus barrios. ¿Ah? Tú esperas entonces que tengan... y otra cosa, los profesores tienen que bajarse en sus exigencias al nivel cultural de los alumnos, ¿me entiendes? Cuando tú estás en un aula en que 9 de cada 10 chicos no te están entendiendo lo que dices, ¿qué es lo que haces? Bajas el nivel, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a insistirlo, este no es solo un fenómeno chileno, Mirna. En ¿Mm? todo el planeta, la correlación entre nivel socioeconómico de alumnos y resultados escolares es tremendamente fuerte. Entonces, mientras no resolvamos el problema estructural de la desigualdad, tú lo que estás diciendo es que Así vamos es. a seguir teniendo una mala calidad independiente de los liceos emblemáticos, independiente de los bicentenarios. Momento. Tocaste un tema que no hemos conversado, que es el de los bicentenarios. Ujú. Mira, yo tengo mucha pena con la destrucción de los emblemáticos, ¿ah? O sea, realmente han sido históricamente un gran aporte para el país. El Instituto Nacional, cuna de los muchos presidentes, ¿no es cierto? Eh, no es tan grave la pérdida. La relativizo simplemente en medio de la tristeza por su pérdida. Porque se perdieron, ¿ah? Yo creo que ya No hay vuelta, rescatar. dices tú. Mientras no saques a patadas a todos los chicos haces de esos colegios, están perdidos, ¿no? Y el día que los saques te va a demorar 10 años en volver a recuperarlo, ¿no? Pero el punto es el siguiente. Una política correcta de Sebastián Piñera fue la creación de los liceos bicentenarios. Hoy día hay 300 o más liceos bicentenarios repartidos por todo el país. Entonces, el muy buen postulante que antes su sueño, el muy buen postulante de Talca, cuyo sueño era irse a Santiago al Instituto Nacional, hoy día va al bicentenario que está en Talca. ¿Mm? Y los bicentenarios, de hecho, si tú miras los mejores resultados de la famosa PAES, muchos bicentenarios están quedando por arriba de muchos particulares pagados. Entonces, fue una muy buena política. Esos bicentenarios tienen un poco más de recursos, pero lo que más tienen, Mirna, es mística, mística dada por sus directivos. Eso es lo que ha permitido que los bicentenarios vayan para arriba. Pero déjame entender un punto, los bicentenarios hacen selección, no, ¿no es cierto? Porque la ley lo ¿No? impide. Ahí lo tienes. Voilà, tienes bicentenarios con muy buenos directivos, con gran mística, con un pelito más de recursos, porque es muy poco, ¿ah? Ujú. Y sin selección logran los mismos resultados, logran buenos resultados, ¿no? Entonces ahí tienes el contraejemplo más magnífico, producido cortesía nuevamente del presidente Piñera. No es que yo esté piñerista, pero así es la vida. Bueno, y raya para las sumas, ¿con qué sensación te quedas con esta última PAES? Lata por tener que volver a decir las mismas cuestiones de todos los años. Esa es la verdad. Ya, ¿por qué te lo pregunto? Porque todo lo que se ha hecho, los SLEP, sacar a los colegios municipales de las municipalidades, ¿no es cierto?, etcétera, ¿va en el camino correcto? Los SLEP van en el camino correcto, yes. La gente tiende a olvidarse del desastre que era la educación administrada por municipios, en que los alcaldes ponían a sus cuñados dentro de los colegios, en que no les prestaban, no les tiraban pelotas. Lo que pasa es que la reforma de los SLEP adoleció de varios defectos bien graves en la legislación y hay que pegarle una arreglada de tuerca, perdón, a las normas de los SLEP, que los tratan como servicios públicos. Por decirte algo, si les sobra plata a fin de año y la tratan de ahorrar para el año siguiente, la pierden, como si fueran el servicio agrícola y ganadero, ¿me explico?
Te entiendo. Entonces, a los LEP les va a tomar 5 o 10 años más una arreglada de tuerca legislativa antes de que puedan rendir lo que se esperaba. Pero sacarlos de los municipios era inevitable, Mirna. Mario Weisblut, fundador y expresidente de Educación 2020, siempre nos quedamos con gusto a poco porque nos habría gustado seguir conversando contigo, pero te invito, pero absolutamente para una segunda parte de esta conversación, que por cierto no la vamos a agotar en esta entrevista de hoy. Muy bien, pues. Que Un estés saludo. muy bien. Chao. Gracias. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto y que tengan un muy buen comienzo de semana. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.